Ok. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro evento. Somos Empowerments y en el día de hoy, esta mañana, nos hemos levantado bien temprano para aprovechar la conexión de Internet de Venezuela y poder presentarles este evento maravilloso sobre las paraduras del Niño Dios. En esta oportunidad vamos a hablar las paraduras del Niño Dios. Es un evento religioso que se celebra en Venezuela, sobre todo en los Andes venezolanos. Nosotros somos Empowerment, somos una organización sin fines de lucro que busca unir y fortalecer la comunidad venezolana y nuestra cultura a nivel del Reino Unido e internacionalmente, y bueno, queremos de verdad mantener nuestra cultura y compartirlas con todas las personas que podamos compartirla. Nosotros aquí tenemos al profesor Néstor Rojas López, quien es nacido en Mérida, Venezuela, es licenciado en Historia, graduado en la Universidad de los Andes, está estudiando una maestría del posgrado en Historia de Venezuela y es profesor del Plan 2 de la Escuela de Historia de la misma Casa de Estudios por el área de Geografía e Historia. Investigador y autor de artículos científicos enmarcados en la línea de las prácticas, representaciones sociales y sistemas de valores en la sociedad colonial, visitas y encomiendas del siglo XVII en Mérida. Bienvenido, Néstor. Gracias por estar Gracias, aquí con Angélica. nosotros. Gracias. Bueno, Eh, aquí les vamos a dejar con Néstor, quien nos va a hablar sobre las paraduras del Niño Dios. Adelante, Néstor. El micrófono es tuyo. Me voy a colocar en mute. un saludo a todos los participantes, agradecido con Power Bands y Angélica por esta oportunidad y felicitarlos además por esta iniciativa de la difusión de la cultura venezolana a nivel internacional. Eh, sí, esta oportunidad me emociona mucho porque eh, me toca no solo en lo académico, sino en lo vivencial, porque de acuerdo con mi crianza, pues he estado muy vinculado al mundo de las paraduras y de las navidades andinas y todo esto. Eh, Además de provenir de una familia de músicos de paradura y esto pues de alguna manera como que impregna lo vivencial y lo cultural. Entonces, mi ponencia va a ser dirigida de alguna manera en torno a la investigación académica que he podido hacer y en torno a lo vivencial también. Eh, eh, entonces, vamos de alguna manera, a dirigirla en ese sentido y bueno, si surge alguna duda o algo, pues Angélica oportunamente estará este, interviniendo para preguntarme, ¿no? La, las paraduras del Niño Jesús son una festividad popular y devocional. Eh, ¿Qué se realiza aquí en los Andes venezolanos, sobre todo en los Andes venezolanos, por el mes de enero? Y entonces se crea como todo un ambiente, un clima sensorial en el mes de enero, que implica, por ejemplo, la pólvora de los morteros que estallan y retumban en las montañas, está la música de violines, el cielo azul y el sol ardiente, son como elementos que lo van introduciendo a uno sensorialmente en el mundo de las paraduras. Y es destacable esto del cielo azul. Quiero destacar esto en la primera diapositiva que estamos mostrando acá, porque el mes de enero es un mes de mucha sequía en Mérida. Y vamos a ver por qué esto es importante. Porque la festividad de la paradura es una festividad que alude, desde el punto de vista étnico, y ya veremos cómo esto es trabajado incluso por la antropología, alude a tradiciones o rituales ancestrales indígenas acerca de la fertilidad de la tierra. Em, bueno, en cuanto al origen de esta tradición, bueno, nuestra cultura latinoamericana, sabemos, es
un sincretismo y un híbrido de muchas cosas. Pero para empezar, es como la mezcla de lo español que proviene de la conquista y lo prehispánico. Y las paraduras son más o menos eso, y ya veremos por qué. Pero inicialmente podemos decir que el origen de la paradura proviene de la festividad eh, navideña propia de los franciscanos en la Edad Media, en el siglo XIII específicamente, cuando San Francisco de Asís impulsa la idea de realizar como una representación escénica del nacimiento del niño Dios. Entonces, estamos hablando de representación escénica, no es solamente que se representa al niño Jesús en imágenes de barro, no, esto es lo que hace San Francisco de Asís en Grecia en 1223 es una representación escénica que va a ser muy importante para comprender la difusión de esta idea de la celebración de la Natividad en Europa durante la Edad Media. Y esto se va a extender a América durante la conquista. Va a ser muy importante, por ejemplo, no solo para el caso de Mérida, que lo fue bastante importante, sino para el caso de Venezuela y muchas partes de Hispanoamérica, la presencia de padres franciscanos, misioneros franciscanos durante la colonia, que trajeron esta celebración y esta forma de llevar a cabo, de alguna manera, el recordatorio del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, en un lugar como Mérida, en una provincia como Mérida, los indígenas que fueron congregados en pueblos de indios y en encomiendas, pues se les asignaba un padre doctrinero que era el que les enseñaba todas estas cosas. Y en el resto de Hispanoamérica va a ser muy importante, por ejemplo, durante el proceso de evangelización, la incorporación de una fórmula, diríamos, una forma litúrgica llamada el auto sacramental, que no era otra cosa que una forma de llevar las historias de la Biblia eh, de alguna manera didácticamente al, a los indígenas, y entonces esto se les compelía a llevar a cabo escenificaciones de hechos bíblicos y de personajes bíblicos a través como digo, de escenificaciones. De modo que cuando nosotros hablamos de la paradura, nosotros estamos hablando de una escenificación. Hay una escenificación, una puesta en escena. Es un juego de alguna manera, es un ritual que se hace como en forma de juego. Incluso cuando hablamos del robo del niño, no estamos hablando de un atraco violento, ni nada por el estilo, estamos hablando de una acción lúdica de alguna manera, de una escenificación que, que más o menos nos hace recordar la importancia que durante la evangelización tuvieron los autos sacramentales. Pero no solamente lo español, también tenemos, y eso lo veremos en el transcurso de la presentación, cómo hay elementos de la cultura indígena, rituales ancestrales, que están de alguna manera insertos allí en el origen de la paradura. La paradura la paradura del niño Jesús tiene una importancia muy específica, puesto que representa una de las festividades populares y devocionales más emblemáticas y digamos más representativas de lo que es el ser andino. Cuando se habla de paradura se piensa en los Andes venezolanos, casi en ninguna otra región de Venezuela, aunque podemos decir que la paradura se ha extendido por Venezuela debido a, bueno, precisamente la migración de merideños, trujillanos, tachirenses por todo el país, sobre todo mediados del siglo XX con la migración rural, lo que se ha llamado el éxodo rural venezolano a mediados del siglo XX, mucho andino
se fue a Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, otras ciudades, y entonces se llevaron consigo esta celebración. Em, es muy importante porque no solo reafirma una cultura de alguna manera religiosa, una cultura religiosa católica, que es muy propia de los Andes venezolanos, muy conservada en los Andes venezolanos. eh, mm, Podríamos especular y decir muchas razones por las cuales la religión católica eh, ha sido tan, de alguna manera, fervientemente conservada en los Andes venezolanos, pero no solamente reafirma esas creencias en pueblos y en localidades muy rurales, sino además nos habla al mismo tiempo de fórmulas o de rituales indígenas que de alguna manera las personas que incluso practican las paraduras anualmente ni siquiera están conscientes de ello, porque estos rituales indígenas de alguna manera se escondieron o buscaron refugio dentro de estas fórmulas sincréticas religiosas. Em, bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto ya. La finalidad, fíjense, la paradura del Niño Jesús marca lo que pudiéramos decir que es el fin de la festividad navideña. La festividad navideña no acaba aquí ni el 25, ni el 26 de diciembre, ni el 31 de diciembre. La festividad navideña acaba de manera diferenciada en cada casa, en cada hogar, en el momento que se realiza la paradura del niño. Es como decir, el momento en el que ya se pueden incluso quitar todos los adornos navideños. Además, tiene otra finalidad muy importante, que es que permite, desde el punto de vista social, permite la reunión de la comunidad, la reunión familiar. Y estas personas, de alguna manera, fungen como testigos, son invitados, testigos, a presenciar un hecho muy importante, que es el hecho de que el niño Jesús se ha levantado y ha paseado y ha bendecido las tierras, los hogares, los cultivos. Es muy importante esto de las tierras porque no podemos perder de vista el origen agrario y el sentido social agrario que tiene la paradura. En términos religiosos, propiamente, para las personas que realizan esta festividad en sus casas, es muy importante esto porque la paradura del niño es la oportunidad de primero agradecerle al niño Jesús por los favores recibidos durante el año anterior. Sirve para ofrecer o cumplir promesas, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, y solicitar de alguna manera la ayuda del niño Jesús por el bienestar, como hemos dicho, del hogar, de las tierras, los cultivos, los animales, los negocios, de alguna manera la fortuna de la familia. Entonces, esta de alguna manera es la finalidad de la paradura del niño Jesús. La paradura del niño Jesús se realiza, como hemos dicho, en enero. Específicamente, nosotros podemos decir que ya a partir del 25 de enero, ya una vez nacido el niño Jesús, se pueden realizar paraduras. De entre el 25 de diciembre y el 1 de febrero es el rango en el que se realizan, como hemos dicho, entre el nacimiento del niño Jesús y, y la fiesta de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Esto tiene un sentido que luego iremos explicándolo. Otra de las características es que aunque es una festividad religiosa,
no requiere de la participación o la intervención de un ministro o de un sacerdote de la Iglesia Católica, no está prohibido por la Iglesia Católica, pero de alguna manera pues es como un ritual muy propio de cada hogar, es un ritual muy propio de la comunidad y que tiene como sus propias reglas que no son dogmas, son como una guía más o menos de realización que en unos hogares se cumple y en otros no, pero que a fin de cuentas, pues lo que interesa es que el niño sea parado de su cuna, ¿no? Unos rituales incorporan unos elementos, otras paraduras incorporan otros elementos y entonces en cada hogar, en cada comunidad, en cada localidad, en cada estado, pues cada elemento pues tiene su peso específico también. En cuanto al ritual, como estoy diciendo, no existe un modelo dogmático único de pasos a seguir para la realización de las paraduras. Lo que vamos a ver acá va a ser como unos pasos muy tradicionales, unos momentos muy tradicionales y unos elementos muy tradicionales que en algunos lugares muy apartados aún se conservan, pero que, por ejemplo, en las ciudades de Mérida, de Táchira, de Trujillo y en otras ciudades de Venezuela, pues han sufrido como ciertas modificaciones. Y esto pues obedece también al influjo de patrones externos, obedece a momentos históricos, económicos y sociales muy particulares del país que han como surtido su efecto sobre esta tradición. Pero vamos a presentar de alguna manera como unos pasos muy tradicionales, una fórmula muy tradicional que es lo que conlleva y compone el ritual de la paradura. El ritual comienza con la realización del pesebre, propiamente. Cuando nosotros de repente pensamos literalmente en pesebre, estamos pensando en, sobre todo lo digo para las personas del exterior de Venezuela y de Hispanoamérica, cuando hablamos de pesebre, de repente nos llega a la mente el lugar donde comen las ovejas, ¿sí? El lugar donde reposan las ovejas, los ganados, ¿sí? Eh, Esto aquí tiene otro sentido, ¿sí? Es el lugar, como dice la Biblia, donde nace el niño Jesús, pero en el sentido y lo que vemos en la imagen de la diapositiva es un entramado de elementos que estamos viendo allí, de figuras, de colores, de papeles, ¿sí? Esto es como una especie de altar representacional, ¿sí? Que compone, entre otras cosas, el nacimiento del niño Jesús, que está integrado por la Virgen María, San José, el niño Jesús, la mula y el buey. Eso es como el elemento nuclear del pesebre, pero a partir de allí se formula toda una configuración representacional que implica muchas otras cosas. Para empezar, por ejemplo, podemos decir que eso que vemos allí es una representación del imaginario geográfico de los Andes venezolanos. ¿Qué es esto? Nada, montañas escarpadas, eh, eh, ríos, lagunas, cuevas, y es muy común, por ejemplo, que en alguna de esas cuevas de esas montañas es donde se pone el nacimiento del niño Jesús. En otros hogares, pues se pone en un portal eh, o en otra, pero generalmente es en una cueva. Pero es muy importante no perder de vista que el elemento natural está presente o de emulación de la naturaleza está presente en este altar. Em, este pesebre se prepara a mediados de diciembre. Es lo que da inicio, lo que marca el inicio de la Navidad. Y este pesebre también tiene otra particularidad, que es un arco no tan usado, ya no tan usado, pero sí algo muy tradicional del pesebre era incorporar frente al mismo, como podemos ver allí en la diapositiva,
un arco que está compuesto de 3 troncos, ¿sí? Sujetos bien firmes, donde se amarran frutas, verduras, producción de la tierra local. En este caso podemos ver allí cómo hay unas roscas, unas bananas, ¿sí? Pero puede tener muchas otras cosas, puede tener auyama, frijoles, puede tener caña de azúcar, ¿sí? Digamos, esto es muy propio y muy tradicional de cierta época, ya no se estila tanto. Em, pero esto tiene un significado que es una ofrenda y vemos mucho allí el carácter agrícola de esta representación, una ofrenda de los productos, de las primicias de la tierra que se presentan al niño Jesús. Aunque en la foto no aparece, también hay otro elemento que es muy propio del, de los pesebres, que es que ahí mismo al frente, debajo del arco, en todo el frente del pesebre, se pone otro elemento que es el sembrado del niño. El sembrado del niño son macetas, macetas en las que se siembra trigo, se pone a germinar trigo, se pone a germinar maíz, frijoles, ¿sí? Y esto es como como decir, la pequeña hacienda o la finquita del niño Jesús y cómo él bendice las semillas de estos agricultores. Claro, no tan usado hoy en día, ya en ámbitos más urbanos esto no es tan usado, pero esto es lo que de alguna manera conlleva parte de la tradición. Entonces, este elemento es muy importante, es el primer paso para la realización de la paradura. Sin pesebre no hay paradura, ¿sí? Ahora bien, pasamos a lo que es el robo del niño. Em, Esto a mucha gente le parece curioso porque dice, bueno, pero por qué se roban al niño? O sea, bueno, las interpretaciones son muchas. em, pero a ver, cuando decimos el robo del niño es que en determinada casa se concerta con un vecino, con una casa vecina, que eh, entre alguien, se lleve el niño y lo deposite en otro pesebre distinto al suyo. Eh, en términos más tradicionales, esto se hacía en casas donde ya se habían tardado demasiado en realizar la paradura y entonces entraba alguien a la casa porque eran casas de puertas abiertas, estamos hablando de mediados del siglo XX, de principios del siglo XX, casas de puertas abiertas donde la gente podía entrar y de repente extraían al niño Jesús y se lo llevaban a otro pesebre y después mandaban a avisar dónde estaba el niño Jesús de esa casa. Con esto le estaban indicando a los dueños de la casa que ya era hora de hacer la paradura, ya era hora de hacer la paradura. Esto se queda como una tradición de alguna manera y ya queda como un juego en el que una familia concerta con otra que en determinado momento tiene que sacar al niño Jesús, llevárselo y ya es el inicio. Entonces, ahí ya los dueños de la casa comienzan los preparativos para la paradura. Entonces, comienza a preparar comida, se comienza a invitar los padrinos, que son, es un elemento muy importante de la paradura y ya lo vamos a explicar, los padrinos, los cantores, que son quienes dirigen de alguna manera la paradura, y el resto de los invitados. Cuando ya la gente está congregada en la casa donde se robaron el niño, entonces cuando ya están todos congregados y cuando ya han llegado los cantores, se inicia entonces la búsqueda del niño. La gente parte en procesión, con velas en manos. Es destacable decir bueno, esto puede ser de día o de noche. Generalmente las paraduras se hacen de noche, pero a partir del mediodía es como lo más común, pero sin importar que sea de día o de noche, las personas llevan velas en las manos, encendidas. Em, los cantores van al frente de la procesión dirigiendo la paradura. Ellos cumplen una función muy importante porque el canto de estos músicos es lo que dirige
la procesión y dirige la acción de los participantes. Una vez que ya han llegado a la casa donde tienen al niño de alguna manera raptado, reclaman al niño, lo ponen sobre un cojín o sobre un pañuelo muy delicado que es sujeto por los padrinos. Los padrinos lo llevan ahí al niño. El padrino es un hombre y una mujer, generalmente. Es un hombre y una mujer. Y comienza el paseo de regreso a su casa de origen. Ya estando el niño de regreso en su casa, los padrinos se arrodillan frente al pesebre. Néstor, disculpa, pero te puse en silencio sin querer. ¿Puedes activar el Repetir. volumen? Y sí, porque te puse en silencio sin querer porque había un feedback y Sí, disculpa. sí. No, adelante, está bien. Ok, puedes repetir el regreso del niño, ahí quedamos. Sí, cuando la procesión llega a la casa donde el niño está de alguna manera raptado, los padrinos y los cantores reclaman la devolución del niño. El niño se pone sobre un cojín, o lo ponen sobre un cojín o sobre un pañuelo muy delicado, y allí es transportado por los padrinos, por las manos de los padrinos, que generalmente es un hombre y una mujer, es de alguna manera puesto allí, y entonces comienza la procesión de regreso a su casa o a su pesebre de origen. Y todo esto es dirigido, insistimos, todo esto es dirigido por los versos y los cantos de los músicos, que son los que indican cuál es cuál es la acción que debe llevar a cabo cada personaje dentro de esta puesta en escena, de alguna manera. Cuando el niño ya ha regresado a su casa, los padrinos se hincan frente al pesebre con el niño todavía sujeto en sus manos, y allí se van cantando los versos, se siguen cantando versos hasta que terminan los versos, y los padrinos llevan al niño Jesús a cada persona, a cada asistente de la paradura, para que el niño sea besado. Esto es una especie como de comunión. O sea, todos los asistentes de la paradura, no importa cuántos asistentes hayan, deben besar al niño Jesús, deben besar la imagen del niño Jesús antes de ser devuelto al pesebre. ¿Lo besan en la frente, en los piecitos, en las manitos, en los bracitos? Donde lo quieran besar, generalmente es en los piecitos, pues, ¿sí? Y, ahí no importa, no importa cuántas personas ya lo hayan besado, ahí todo el mundo lo va a besar, así sea en el mismo lugar de alguna manera de la imagen, pues. Pero ese es como un ritual muy, muy de comunión, muy de unión entre las personas, ¿no? Ya por estos tiempos de pandemia no creo que sea tan, tan llevado a cabo, ¿no? Bueno, de hecho las paraduras ya por este tiempo han mermado mucho, porque como es una reunión muy comunitaria y que requiere de la participación de mucha gente, pues han disminuido un poco también por esa misma razón. Bueno, cuando el niño es devuelto, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, se realiza propiamente el sentido propio de la paradura, que es regresar al niño. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pasar al niño, llevar al niño hasta el pesebre, no, la anterior, que es donde dice la parada del niño. Los padrinos son los encargados de devolver al niño Jesús al pesebre y ponerlo en su cuna, pero ya no acostado como estaba cuando nació el 25 de diciembre, sino que esta vez se va a poner de pie. De alguna manera se busca la forma, el niño debe permanecer de pie. Y aquí ya se considera que la paradura está realizada.
todo esto es indicado por los cantos de los músicos, insisto mucho en eso. Em, Allí se detiene la música y comienza el siguiente paso, ya una vez el niño parado, comienza el siguiente paso, que es propiamente la petición de favores y el rezo del rosario al niño Jesús. Mm, Eh, bueno, por ahí creo que tenemos unos versos. sí. Esto es un fragmento, es uno de los fragmentos de los versos del niño Jesús, que es justamente en el momento que los padrinos deben devolver al niño al pesebre. Esto es lo que van cantando los cantores. Entonces dice, paren ese niño, párenlo ligero, que llegó el momento de subirlo al cielo. Al niño Jesús, váyanlo subiendo. San José y la Virgen lo están recibiendo. Miren al niñito parado en la cuna, todo, todo Iluminado. iluminado del sol y la luna. Entonces, Ujú. estos son de alguna manera los versos que indican que los padrinos ya deben poner al niño en el pesebre. Y así como eso, hay versos para que se hinquen los padrinos, hay versos para que salgan de la casa, y versos para un montón de cosas. Y eso es de alguna manera, digamos, la guía de la paradura. Mm. Em, ya cuando hablamos de la petición de favores, aquí ya comienza el momento del rezo. El rosario del niño puede ser cantado o puede ser declamado. Pero lo importante en esto es que no todo el mundo puede hacerlo. Hay una persona o un grupo de personas designadas para esto. Generalmente son los cantores. Los cantores son los que se encargan de cantar el rezo o declamar el rezo. Entonces se comienza con la petición de favores, que es como veníamos diciendo desde el principio de la ponencia, cuando los participantes de la paradura le dan gracias al niño y le piden su intervención para el beneficio del hogar, para la bendición del hogar, para la bendición de las tierras, los cultivos, los animales, los negocios, etcétera, etcétera. Y se comienza el rezo. El rezo más tradicional es el rezo cantado, que hacen los músicos al son de violín, cuatro y guitarra. Y esto implica versos incluso a veces improvisados por parte de ellos, dependiendo de varios factores. Los músicos pueden hacer una paradura muy corta o pueden hacer una paradura muy larga. Todo depende de si están muy cansados, si tienen otro compromiso, otra paradura, si se sienten atendidos en esa paradura y, y muy importante, si los dueños de la casa le están proporcionando suficiente licor para continuar con el canto. De alguna manera, este es como el combustible, sobre todo en lugares muy fríos, ¿no? Pero y esto es muy, muy propio de los músicos. O sea, se considera que el músico le pone más énfasis al rezo si le han dado mucho licor o si le han dado poco licor. De hecho, pueden frenar una paradura en los 5 misterios. Si la paradura está muy buena para ellos, entonces se pasan de los 5 misterios y pueden rezar de forma cantada 7 misterios más. Entonces, también depende de alguna manera de la arbitrariedad de ellos, pero es que ellos son de alguna manera, no digamos el centro, pero la antropóloga Jacqueline Clarac dice que ellos son de alguna manera los sacerdotes del ritual de la paradura, y de ellos depende mucho de lo que se realiza allí. Ellos son los que mandan, incluso pueden mandar a los mismos dueños de la casa. A ellos se les sirve primero, cuando se sirve la comida, a ellos se les sirve primero, se les sirve aparte en la cocina. O sea, hay que atenderlos muy bien para que realicen un buen canto. Y son como una especie de cofradía, digamos, porque ellos se traspasan de generación en generación estos versos, estos cantos. Son un grupo muy selecto. Claro, esto ha cambiado mucho, de hecho, hay una especie como en las paraduras, y esto lo veremos más adelante, de roles sociales y de género muy, muy, muy acentuados en la paradura, que es que
los hombres son los que participan en esta cofradía de cantores, qué sé yo, y las mujeres en las que atendían la cocina y servían la comida. Esto ha cambiado mucho, de hecho los cantos han cambiado, los grupos de canto han cambiado, ya no son tan tradicionales, los versos no son los que se cantaban antaño, sino que se incorporan aguinaldos, villancicos, ¿sí? Que no, no es que estén mal, pero digamos, o sea, no es propiamente lo que se hacía y el significado y los códigos simbólicos que implicaba el hecho de tener estos cantores en casa, que ya son cada vez son pocos las personas que se dedican a ser cantores de paraduras. Que es una profesión de la que se empieza a preparar a las personas desde muy temprana edad. Bien, el siguiente paso, después que se reza, ya se ha rezado, entonces viene, digamos, para muchos la parte más esperada de la paradura, que es el brindis. Digamos, desde el punto de vista religioso, la parte más esperada es parar al niño, pero el brindis es como la ocasión en la que, bueno, vamos a ver con qué nos sale esta gente, con qué agasajo, pero como mínimo el brindis, que es una expresión de, digamos, de hospitalidad, de mucha hospitalidad, una expresión incluso de agradecimiento, porque es con comida y con licor que se agradece a la gente el haber venido a la paradura. Este brindis tiene que estar compuesto como mínimo por el bizcochuelo, que es como una especie de torta o de tarta, que contiene mucho huevo batido. Además del bizcochuelo, vino, esto se acompaña con vino en porciones no muy grandes, y el miche claro, que es reservado para ciertas personas de la paradura, sobre todo para los cantores. El miche claro, estamos hablando de un licor claro, fuerte a base de caña, que es anisado, con un fuerte sabor a anís. Y esto es lo que se usaba o se usa generalmente en los Andes venezolanos de alguna manera para pasar el frío de los páramos. Em, eh, pero dependiendo incluso de las posibilidades, digamos, económicas de la casa anfitriona, esto, además del bizcochuelo, el vino y el miche claro, puede incorporar, por ejemplo, otros platos más pesados como la hallaca, se hacen hallacas para la paradura, se hace carnes, ensaladas, sopas y, muy importante, los dulces, los postres, los dulces caseros, como el dulce de lechosa o los buñuelos en almíbar, que son una de las exquisiteces de las paraduras. Pero como digo, esto depende también mucho de las posibilidades económicas de la familia. Y esto es de alguna manera una oportunidad también para ostentar una posición económica. Y en tiempos muy buenos, o sea, cuando uno percibe tiempos económicos muy buenos en la sociedad, las paraduras generalmente incorporan mucha comida. En tiempos de mucha depresión económica, como valga decirlo, como los presentes aquí en Venezuela, las paraduras incluso son más restringidas, no invitan tanta gente, no se reparte tanta comida. Lo esencial, el bizcochuelo sí es esencial para llevar a cabo la paradura. Néstor, una Y pregunta. dígame, sí, sí. ¿El miche sabe a sambuca? O sea, como sabor, yo nunca he probado el miche, pero me hace pensar que sabe como el sambuca, que es un licor No, internacional. no he probado el sambuca, Ah, ok. no sabría decirte, pero a ver, Bueno, entonces, quizás es como un tequila, pero más anisado, pero no es tan fuerte dulce, como el tequila. pero es dulce. Sí, es dulce por el anís, ajá, exactamente. Por el anís Mm. termina así, pero es picante, es muy picante. Ah, es picante. Y tú sientes cómo te calienta el cuerpo una vez que va entrando por la garganta, te va calentando Ah. todo. Ajá, sí. Bueno, el sambuca es más o menos así, pero claro, yo Ajá, no sé los sabores. No conozco el sí, miche, no sí. te puedo decir si sabe, por eso te preguntaba si tú sabías. Ok, ok. Está Eh, interesante. sí. Y bueno, esta es la bebida por excelencia de los músicos. Los músicos no les puede faltar el
El Miche, claro. De hecho, la cultura del músico de paradura es muy relacionada con el alcoholismo. Claro, por esto mismo, se relaciona mucho, bueno, que si eres músico de paradura, bueno, vas a terminar en el alcohol y todas estas cosas, ¿no? Pero digamos, esto es algo que se ha perdido mucho. Eh, es lastimoso porque el que no haya más músicos de paradura, pues hace que se pierdan muchos de estos versos, muchas de estas improvisaciones que incluso los músicos hacen dentro de la paradura en referencia al lugar específico donde están, el lugar, cómo los están atendiendo, todo eso, porque ellos incluso van indicando cómo están siendo tratados en la paradura y todo esto, ¿no? Eh, bueno, el brindis ya es el cierre de la paradura. Con el brindis ya, cuando reparten el postre o los dulces, ya se le está diciendo a la gente, bueno, ya esto terminó, ya cada quien se puede ir a su casa, y entonces se van yendo poco a poco. Y los músicos, si la paradura está muy buena, incluso se quedan hasta después que los invitados se van, si, no, si la paradura está muy buena. Y algo muy curioso con el brindis es que jocosamente se utiliza la expresión de que las paraduras, bueno, tienen como una categoría en función de cuánto brindis dan, cuántos morteros tiran al aire y cuántos invitados incorporan. Entonces, en referencia, por ejemplo, a los misterios católicos en Rosario, dicen que una paradura es dolorosa si no incorpora mucho brindis, si es solamente bizcochuelo y vino, bueno, Es es dolorosa. dolorosa, duele. Ajá, sí. Mm. En Cuando tú cambio, una dices paradura, mortero, ujú, son fuegos artificiales, son fuegos artificiales, pero no tienen caseros. luces. Sí, son Ah, caseros. No, explotan como un explotan triqui-traqui. solamente. Sí, porque lo, Ah, lo importante allí es el sonido. Es lo que se utiliza generalmente para llamar a la gente a la paradura. Es lo que se utiliza para llamar a la gente a la paradura. ya. Eh, Una pero pregunta. bueno, dime. Ujú. Como horario, o sea, digamos, ¿a qué hora en un día, por ejemplo, a qué hora empieza? Tú dices después en la tarde, ¿no? Tú dices empieza en la tarde, pero ¿a qué hora más o menos empieza? Digamos, si la fuéramos a hacer ahorita, la paradura, ¿a qué hora Ujú. empezaría hoy? Por lo menos, hoy hay paradura, me imagino. Eh, bueno, ya vamos a hablar de por qué hoy no hay paraduras, pero Ah, no, casi no hay paraduras. Es que ya estos días casi no hay paraduras, sobre todo por el asunto de la pandemia, de la ah, cuarentena, de las restricciones que existen al respecto. Y bueno, que no todas las familias están haciendo paraduras con muchos invitados y con mucho ruido. Y además estos morteros son ya muy costosos, entonces no todas las familias los incorporan. Es muy raro. mm, En otras épocas, podemos decir, hace 10 años era muy común para estas fechas, explotaban morteros hacia el sur, explotaban morteros hacia el norte, hacia el este. Entonces uno sabía que había muchas paraduras en distintos lugares. Eh, pero era más o menos como el sentido era llamar a la gente a la paradura y también era un signo de ostentación. Entre más paraduras, entre más morteros lanzaba una paradura, decía, la paradura está buena. Si mm, lanzaban pocos morteros, la paradura no está tan buena. mm. Sí, Ok, y, pero de- y el supongamos que, horario, ajá, supongamos que hoy fuera un día normal. Entonces, ¿cómo? claro, Ajá, vamos a hacerlo como si fuera un día normal. Comienzan a claro. sonar los morteros. Sí, digamos, el horario de la paradura depende de la familia. Todo esto depende del hogar, de la familia, decide a qué horas. También depende de la comida que van a servir. Si es una paradura con Mm, almuerzo y comidas mm, completas, la paradura puede comenzar a la 1 de la tarde. ok. Generalmente son al mediodía, a partir del mediodía. Y dependiendo de qué tan buena esté la paradura, por decirlo de alguna manera, eh, esto se puede extender hasta las 6 de la tarde, hasta la noche. Hay paraduras más cortas de 3 horas, hay paraduras más largas de 6 horas, 8 horas. Mm, Depende mucho de todos estos elementos que acabamos de nombrar, depende de la puesta en escena, de si hay que buscar el niño en otro lado. A veces las paraduras ni siquiera se hacen buscando el niño en otra casa ni con robo, sino que se hacen dentro de la misma casa. Entonces el paseo del niño se realiza dentro del espacio del mismo hogar. Entonces se lleva al niño para la cocina, se lleva al niño para las habitaciones y así se hace como este paseo más íntimo, ¿no? Entonces mm, esas paraduras son un poco más cortas
Y cuando no se sirve mucha comida, pues tampoco implica mucho tiempo. Hay paraduras que no incorporan a los músicos, por ejemplo, entonces pues tampoco llevan mucho tiempo, sino que el rosario es declamado, se sientan, rezan el rosario y todo termina muy temprano. Pero a ver, una paradura puede empezar al mediodía o puede perfectamente empezar a las 7 de la noche. Ya. Eso depende Co- de cómo lo hayan decidido los dueños de la casa. ok, se termina como a las 9 de la noche, más o menos. Cuando no es tan Sí, fiestera, un promedio, digamos. sí, sí, exactamente. Ajá. Si es muy fiestera, puede llegar más tarde. Cuando es muy buena la paradura, ¿termina a qué hora? Cuando a la 1 de la mañana podría terminar. Es una fiesta. Sí, Ah, sí. cuando tú dices un rosario declamado, ¿me puedes declamar, por ejemplo, el Ave María? O sea, ¿cómo sería? Bueno, el rosario católico de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entonces los presentes responden, ¿sí? Ah, Responden. el declamo es cuando dice, Ujú. las personas responden al rosario. Ese es el Sí, declamado. sí, ajá, sí. En cambio, el Ah, rosario cantado son versos distintos, son versos distintos, pero que se les llama rosario. Ahí sí no te podría yo ni cantar, ni declamar, ni decir ninguno porque no los conozco, pero ese rosario cantado es distinto y lo conocen solamente los músicos de la paradura. ok, Pero o es sea. cantado, O sea, el es declamado es cuando acompañado uno con... dice Dios te salve María, entonces la gente responde. Ese es el Sí, declamo. Ah, ok, ok. sí, Ok, sí, está bien, ya entendí. Sí, sí. ok. Pensé que era que tenía un ritmo distinto al rezo normal. No, no. Ujú, Entiendo. Ok. ujú. Vamos a la Bueno, siguiente. a la siguiente, sí. Ok. Bueno, en cuanto a la relevancia histórica, cultural y social, nosotros podemos decir, bueno, incluso por los registros documentales históricos del periodo colonial merideño, podemos ver que ya en 1623, en algunos testamentos se incluían en testamentos de- de merideños del siglo XVII, sobre todo de la élite colonial de encomenderos, se incorporaban, por ejemplo, la existencia de nacimientos o imágenes del nacimiento. Entonces ya sabemos que ya en el siglo XVII en Mérida se realizaba el pesebre, por lo menos. A partir de allí nosotros podemos rastrear, por ejemplo, la existencia y de alguna manera la transformación del rito del pesebre y la escenificación del nacimiento y la incorporación de otros elementos, como por ejemplo el de la paradura, que es un elemento que si bien no podemos de alguna manera eh, rastrear dentro del dogma de la iglesia o dentro del dogma del evangelio, podemos encontrar otros elementos que se le parecen, pero no exactamente. O sea que podemos decir que la paradura es como una creación propia, ¿no? Una creación propia de los Andes venezolanos que luego se extiende. En las razones históricas y culturales es muy difícil saberlas, pero podemos tener algunas intuiciones de interpretaciones antropológicas que se han hecho al respecto. Entonces, por ejemplo, podemos ver que desde el punto de vista cultural, estamos hablando, como hemos dicho ya en reiteradas veces, es un sincretismo, es un híbrido entre la religión católica y ciertos rituales ancestrales, eh, y que de alguna manera nos indican por qué es en los Andes venezolanos y no en otros lugares, y lo vamos a explicar. Para empezar, podemos hablar, por ejemplo, del robo del niño Jesús. El robo del niño Jesús eh, nos habla de que enero es un mes de sacrificios o de ofrendas, mejor dicho, un mes de ofrendas, sobre todo para los indígenas autóctonos de los Andes, es un mes de ofrendas, porque es además el mes que anuncia la sequía. Entonces hay que ofrendar para pedir que la sequía no sea tan larga. Entonces existía la creencia, bueno, la práctica religiosa ancestral de los indígenas de que la laguna de Urao, es un monumento natural que tenemos acá en Mérida, en la población de Lagunilla, que durante el periodo prehispánico era como un centro religioso muy importante, porque se le atribuían
propiedades mágicas a la laguna. De hecho, las lagunas aquí en los Andes venezolanos se consideran con propiedades mágicas. Entonces, en la Laguna de Dorado sobre todo se ofrecían las primicias en esta época del año, ¿sí? Coincidencialmente con nuestro calendario, se ofrecían las primicias de la primera cosecha de maíz, la primera cosecha de grano, la primera cosecha de lo que fuera. Pero además las familias ofrecían también, hacían la ofrenda a la laguna del el primer hijo que tenían, la primicia del primer hijo. Y entonces el recién nacido era arrojado a la laguna. Eh, Esta práctica fue perseguida por la Iglesia Católica durante la colonia. Fue tildado de hechicería, brujería, hay juicios incluso completos en los documentos coloniales merideños sobre estas prácticas que eran tildadas como brujería, y fue de alguna manera modificándose la prohibición, ¿sí? Pero persistía y ha persistido, por ejemplo, la creencia de que los indígenas se robaban a los niños para hacer la ofrenda anual a la Laguna de Urao. Más allá del hecho fáctico, no podríamos dar, o sea, más allá más bien de la interpretación y del mito, no podríamos dar de alguna manera fe del hecho fáctico, ¿no? De que eso fue así. Pero persiste de alguna manera como el mito de que eso se ha hecho. Entonces, los niños eran raptados. También está el rapto, por ejemplo, los niños cuando se acercaban a los niños no les dejaban acercarse a las lagunas porque se consideraba que iban a ser raptados por la laguna. Y personas raptadas por la laguna que luego aparecían varias generaciones después en el futuro convertidos en importantes médicos, ¿sí? Y para el mundo indígena o la cosmovisión indígena prehispánica esto era muy importante porque el niño que se ofrecía a la laguna o que se ofrendaba a la laguna se suponía que no moría, sino que luego venía, la laguna lo devolvía muchísimos años después convertido en un mohán. Un mohán es como el jefe religioso de la tribu, un médico con propiedades mágicas que podía curar enfermedades y conocía de plantas y tenía una sabiduría muy específica al respecto. Entonces se consideraba que la laguna devolvía a la persona ya convertida en un médico. Entonces, este robo que se le atribuía a los indígenas que robaban a los niños para lanzarlos a la laguna, pues de alguna manera quizás se relacionó también con esto del robo del niño Jesús. Pero también podemos en la onda de alguna manera atribuirle propiedades sincréticas a la paradura. Bueno, también en la Biblia podemos encontrar el llamado, el episodio del Nuevo Testamento cuando el niño es perdido y hallado en el templo. Solo que aquí no ocurren robos, ¿sí? Sino que el niño se pierde y luego cuando lo consiguen, se dan cuenta de que el niño es muy sabio y que puede incluso hablar con los doctores de la ley y demostrarle más sabiduría que la que ellos tienen. Propiamente la paradura, fíjate, entonces, ¿por qué en los Andes venezolanos? Porque en los Andes venezolanos es donde los misioneros y los conquistadores españoles van a encontrar estas prácticas de sacrificio y de rapto y la consideración del rapto de las lagunas y todo esto. Es muy importante incluso en la actualidad, dentro de la cosmovisión eh, del merideño, del trujillano, del tachirense. Es muy importante rastrear, bueno, qué se dice, qué se piensa sobre las lagunas. Y todavía persiste mucho esto de atribuirle propiedades mágicas, benevolentes o maléficas a las lagunas, dependiendo de quién sea el dueño, porque una laguna se considera que tiene su propio dueño, que es como un espíritu que habita la laguna, que es el que lleva a cabo todas estas acciones de las que estamos hablando. Por otro lado, la paradura es un ritual agrícola. No se puede perder de vista que surge en una sociedad agrícola que tiene necesidades espirituales y que le atribuye a ciertas deidades, a ciertos santos, le atribuye la propiedad de intervenir para que
para que la sequía no sea tan fuerte. Enero, como dijimos, es un mes de sequía, febrero también, es el momento incluso de los incendios forestales, los vientos alisios que pasan por aquí en esta época del año son muy fríos pero muy secos, entonces la vegetación se seca mucho y se pierden las cosechas. Entonces, el niño, pues en el pesebre, como vimos, tiene su propio sembrado, tiene un arco con frutos, y la paradura es de alguna manera como la cosecha también de todos estos frutos, y entonces es como un ritual que incluso está empalmado con la fiesta de la Candelaria, que es de alguna manera la culminación de la paradura. Hasta el 1 de enero es la paradura, pero la fiesta de la Candelaria es el 2 de febrero. Y la fiesta de la Candelaria se realiza en muchos pueblos de Mérida o de los Andes venezolanos con un baile que tiene connotaciones culturales muy propias de un ritual agrícola. ¿Sí? Eso podríamos incluso discutirlo en otra sesión, pero es que ¿por qué incluso esto explica por qué después del 2 de febrero no se pueden realizar paraduras? Bueno, porque ya la fiesta de la Candelaria es el cierre de la festividad de alguna manera agrícola, de ofrenda y de petición para que las cosechas y las siembras sean muy buenas. En cuanto a la relevancia social, ya para ir terminando, la relevancia social, nosotros podemos encontrar en la paradura, sobre todo desde el punto de vista muy tradicional, la expresión de una sociedad muy jerarquizada. Los padrinos son, por un factor, además de los músicos, los padrinos son un factor muy importante, porque no cualquiera puede ser padrino. Sí, es decir, la familia decide quién va a ser el padrino, pero en función de a quién consideran personas importantes para esta función. Y el que es padrino de la paradura y la que es madrina de la paradura son padrino y madrina de la paradura prácticamente de por vida, tienen ese compromiso con esa casa. Entonces, en distintas casas, de acuerdo a la posibilidad económica, las influencias sociales que tengan, entre más importante es la persona, que pudiéramos decir, puede ser un hacendado, puede ser un político, puede ser un profesional. O sea, como en cada casa tienen sus niveles de jerarquización en función de esto. Entonces, ser padrino implica como una visión jerarquizada de la sociedad que también se expresa en una relación clientelar muy propia del siglo XIX, de que los patrones y dueños de la tierra, de los latifundios, son las personas más importantes al lado, por ejemplo, de los peones que no son tan importantes o los obreros, ¿sí? Entonces hay como esta relación de alguna manera jerárquica que está de alguna manera expresada y se reafirma en la paradura. Por otro lado, habíamos hablado de los roles de género, que ya no se ven tanto, pero por ejemplo en la paradura los hombres eran los encargados de rezar o de cantar la paradura, pero las mujeres eran las encargadas de cocinar y de servir la comida. Entonces había como esta relación de alguna manera de división de roles que ya no es tanto así, ya esto ha cambiado mucho. Y como hemos dicho, hay muchos elementos o medios para la ostentación. Entonces, se puede ostentar posición social, se puede ostentar posición económica, de acuerdo a la cantidad de morteros que se lanzan, de acuerdo a la comida que se sirve, de acuerdo al tipo de invitados que van a la paradura, la cantidad de invitados. Y esto, de alguna manera, signa cierto estatus dentro de la comunidad. Y por último, bueno, la paradura es como la oportunidad de estrechar lazos comunitarios y familiares. O sea, si la familia no se ha visto durante todo el año, la paradura es el momento propicio para eso. Si la comunidad tiene alguna manera diferencias, bueno, la comunidad se une para llevar a cabo las paraduras de distintas casas, qué sé yo. Entonces, de alguna manera es como una forma de unir también a la Se liman comunidad. asperezas entre familias, por ejemplo. Si hay diferencias entre un hacendado y otro hacendado, pudiera ser que la paradura sirva para limar asperezas. Pues no seamos tan optimistas, pero sí, en apariencia esto sucede, por lo menos en la apariencia sucede, ¿no? Mm. Y además que es un acto religioso y bueno, no es la ocasión para exponer asperezas, ¿no? Pero por eso quizás también es importante esto de, bueno, vamos a unir a ciertas personas
Entonces, esto te lo digo porque me parece que es como una orientación también para darle como un sentido mucho más renovado a la paradura en un momento en el que todo el mundo está disperso, qué sé yo, ¿no? Este momento. Entonces, a mí me parece que siempre he cumplido como esa función social. O sea, si la familia no se ha visto, porque a veces, por ejemplo, en mi familia, de repente teníamos familia con mucha distancia de por medio, muchos kilómetros de por medio, y de repente todos se reunían para esto, ¿no? Para realizar la paradura, porque era un compromiso social, un compromiso, y evadir ese compromiso era considerado a veces hasta como una ofensa o un desaire, ¿no? Mm. ¿Y eso empieza el 25 de diciembre y todos los días hay paradura o la paradura es concertada una vez por semana o cómo es eso? General, o sea, hay paraduras que se realizan entre el 25 y el 31 de diciembre, pero no es lo común. Lo común es Ah, que a partir del 1 de enero, lo común es que ya a partir del 1 de enero, cuando han pasado ya las fiestas de Año Nuevo y todo esto, entonces se empiezan a realizar paraduras. Entonces, no, las familias deciden. Entonces pueden haber muchas paraduras un día, pero puede ser otro día que no hayan. En épocas normales, todos los días hay paraduras, todos los días. pero diferentes En casas, o sea, digamos que si yo hago la pues, paradura, bueno, yo no la voy a hacer todos los días, sino que yo la no, haría 4 veces, por ejemplo, una vez por semana. O sea, si tú hicieras la paradura en tu casa en tiempos normales, ¿cómo la harías? ¿Cuántas veces al mes, en enero? no, 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 esto es una sola vez ya. Esto es una sola vez. En Ah, cada hogar la paradura se realiza una sola vez. Una sola vez. entiendo. Sí. Ok. Pero cuando digo que hay muchas paraduras todos los días, es que, por ejemplo, en un solo día, en la misma comunidad pueden haber hasta tres paraduras. Sí, Claro. sí, Entiendo. En, pero en una, en una comunidad, pues de repente yo la hago el lunes, tú la haces el sí, martes, el sí, otro lo hace el miércoles, sí. o la Ujú. gente prefiere el fin de semana porque tiene más tiempo, o hay un Sí. horario, un día preferido, o sea, el domingo, por ejemplo, que es un día libre para Eso, todos. eso queda a discrecionalidad de la casa, totalmente. A sus Incluso la posibilidades. hora, sí, sí, incluso la hora del día, todo. Y como decía al principio de la ponencia, incluso el mismo ritual, la guía del ritual, esto que acabamos de decir, todos estos pasos que acabamos de nombrar, bueno, hay paraduras que no lo incorporan, hay paraduras ya muy modificadas, entonces la familia va decidiendo en función también de sus posibilidades económicas, del tiempo que tengan durante el día, sobre todo ya en la ciudad, bueno, las paraduras se hacen muy rápido, pues, o sea, no incorporan tantos elementos, no la hacen como tan recargadas de elementos. En los campos sí se ven paraduras un poco más extensas, ¿sí? Como las que acabamos de mencionar en esta guía de alguna manera. Entonces, bueno, ya para concluir, pues, eh, vemos cómo la paradura tiene connotaciones históricas muy importantes, porque ya cuando hablamos de que hay varios siglos de tradición, de la realización de este ritual, pues decimos, bueno, ya podemos incluso decir, bueno, la paradura quizás no ha sido siempre lo que estamos nombrando acá, pero hay mucho, mucho de eso en esta práctica. Pero nos ayuda a comprender también que este sincretismo entre elementos indígenas y elementos católicos españoles nos muestra una cultura muy mestiza, muy rica, muy compleja, pero con fuertes particularidades también, porque vemos que en los Andes venezolanos no es lo mismo que se hace en el resto del país para celebrar la Navidad, ni son las mismas festividades del mes de enero, sino que hay particularidades muy marcadas que provienen justamente de lo que encontraron los misioneros católicos españoles cuando llegaron a Mérida, que encontraron culturas muy asentadas, muy bien asentadas, con procedimientos rituales muy bien acentuados, que bueno, que tuvieron que combatir y tuvieron que asimilar de alguna manera e incorporar elementos católicos para de alguna manera disfrazar lo que les parecía de alguna manera, digamos, malo de estas culturas indígenas o pecaminoso, por decirlo de algún Ya. modo. Bueno, Se fue la voz. y vemos,
Ujú. Ah, Y vemos también bueno, que a pesar de que es una tradición propia de los Andes venezolanos, se ha extendido mucho. Se ha extendido no solamente en Venezuela, sino que ya la vemos, por ejemplo, en se fue, la conexión. Néstor, sí, se te fue el video. Yo creo que Ok. la conexión se está perdiendo, pero bueno, no te vemos en video, pero se escucha tu voz. Ajá. Trata de ir culminando, no sea que se te Ah, vaya. bueno. Ok, entonces no, ya para terminar, lo que sí hemos visto es que la realización de la paradura se ha visto afectada por la influencia exterior, se ha visto influenciada de alguna manera, digamos, la modernidad, la globalización, y bueno, eh, me parece muy importante que este tipo de eventos se realice porque permite también visibilizar estas prácticas y bueno, darle su lugar específico dentro de las culturas y dentro de la cultura venezolana. Y bueno, también hay que pensar, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto para mantener esta tradición viva a pesar de las vicisitudes que estamos viviendo en el siglo XXI, que no son pocas? Y Sí, bueno, son muchas. sí, y muchas gracias por la oportunidad y Gracias por por la estar atención. con nosotros, Néstor. Sí, Néstor, tú me dijiste, y que lo ibas a decir ahorita, pero como se fue la conexión por un momento, se te ajá, fue, que esta tradición se está utilizando en Perú. Tú no, me habías dicho ayer, estábamos hablando por el sí, WhatsApp, que ahora los sí. venezolanos, a raíz de la gran migración de venezolanos, ahora los venezolanos lo llevaron a Perú, por ejemplo, y tú me dices que están haciendo paraduras del niño en Perú gracias a la migración venezolana. Sí, lo decía por un caso específico. Estaba conversando con un amigo mío que está en Lima y él me decía, oye, ayer asistí a una paradura. Y yo, paradura, sí, porque es una familia de merideños que él frecuenta. Entonces, uno pudiera decir que donde quiera que haya un andino hay paradura. Quizás es una exageración, pero es posible. Si la gente guarda el fervor y el respeto religioso y considera también, ¿por qué no? Como resistencia cultural, el hecho de ir a otro país, incluso seguir realizando sus propias prácticas enseñadas por sus padres y sus abuelos, pues a mí me parece maravilloso. No sé en qué otras partes, este fue un dato que me llegó desde Lima, pero no sé en qué otras partes se esté realizando, pero seguramente en muchos lugares también se está realizando, porque hay muchos venezolanos fuera del país en este momento, hay casi 6 millones de venezolanos en este momento en el exterior, y bueno, muchos de ellos son andinos, entonces sí, es posible que esta práctica se haya extendido en otras latitudes. Qué bien. Bueno, yo no soy andina, mi mamá sí se crió en los Andes, pero me parece tan bonita esta tradición y el hecho de estar lejos, yo no lo llamaría resistencia, sino para los que estamos fuera, es otra vez reencontrarnos con nuestras raíces y recrearnos, yo le llamo volvernos a crearnos en un contexto en el exterior donde queremos volver a nuestras raíces y mantener nuestra identidad. No nos resistimos a lo que vivimos aquí, lo vivimos, lo aceptamos con los brazos abiertos, aprendemos muchas cosas de esta cultura y nos incorporamos a ella, pero también surge la necesidad de mantener nuestra identidad. Y al conservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, nosotros estamos manteniendo esa identidad de lo que somos, porque en la medida que ves la diferencia entre donde vives y lo que tú eres, tú dices, es que yo soy esto, yo soy, yo soy venezolana, yo soy latinoamericana, yo soy mi acento, yo no logro hablar un inglés perfecto, yo no tengo ese acento inglés porque yo soy hispana, mi lengua materna es el español, entonces a veces, claro que tengo que hablar inglés, claro que me tengo que adaptar, pero ¿qué soy yo? O sea, tú te preguntas, ¿qué soy yo? Bueno, yo soy una hispana, yo soy una venezolana. Entonces, aprendes mucho de fuera, pero necesitas como mantener tu cultura y como también tenemos hijos, queremos transmitirle a nuestros hijos la importancia de ese idioma, por lo menos aquí hablar español puede abrirte muchas puertas. Conocer tu cultura hispanoamericana también te abre muchas puertas. Entonces, ¿cómo hacer que mi hijo no la pierda? ¿Cómo inculcársela? Por lo menos mi hijo se resistía un poco a hablar español porque le costaba, pero ya no.
Ya no, porque de tanto que cantamos las canciones de Navidad, tanto que le enseño el baile, le enseño nuestra cultura, ya el niño está contento. Comienza a ver las ventajas, porque en primarias aquí se aprende español, aquí se enseña español en la primaria, en el bachillerato también se enseña español, muchos ingleses viajan a España. Entonces el niño comienza a entender, en la medida que va madurando, que ser bilingüe le es muy útil, le es muy importante. Entonces es eso, mantener nuestras tradiciones, nuestras raíces y pasarla de una generación a otra. Y estas actividades, estas tradiciones son muy bellas, entonces, ¿por qué no transmitirlas, no? De Claro. verdad que Ujú. sí. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Vamos a darle las gracias a Néstor Rojas López. Estas son sus redes sociales. Pueden contactarlo a través de ellas en cualquier momento si desean compartir con él, si lo quieren invitar para una conferencia, si quieren saber más. Néstor es profesor de historia en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Así que estas son sus redes sociales para que puedan contactarlo. Una vez más, nosotros somos Empowerbenz, nosotros tenemos nuestra página web, nuestro mail, nos pueden ver, seguir en Instagram, en Facebook y también tenemos nuestra página de YouTube, donde nosotros vamos a colgar este video, donde ustedes podrán verlo una y otra vez. Si están realizando un trabajo de investigación, este, podrán consultarlo perfectamente. Voy a hacer una pausa en lo que es la grabación y voy a dar pie a un momento, por favor. Pausa. Sí, Muy bien, tenemos aquí a Magali Flores, quien es mexicana y es directora de danza folclórica mexicana y tiene una compañía de baile que se llama Colibrí, aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, y está participando en esta hermosa conferencia online. Quien nos va, vamos a que ha estado con nosotros en esta conferencia escuchando al profesor Néstor Rojas y vamos a hablar de las similitudes y las diferencias que existe entre las paraduras del niño del estado Mérida de Venezuela y las de México. Bienvenida Magali, el micrófono es tuyo. hola Angélica, muy buenos días a todos. Pues yo escuchando fascinada al profesor Néstor em, de sus tradiciones. Muchísimas gracias, profesor, por compartirnos tan bonita ponencia. Y pues bueno, estoy escuchando que hay muchas similitudes en nuestras culturas, ¿verdad? Yo voy a hablar un poquito lo que se relaciona del lado donde yo soy, ¿no? Que es el estado de Guerrero, específicamente en Chilpancingo, porque acabo de estar precisamente ahí y tuve la oportunidad de volver a vivir una de esas tradiciones tan bellas que precisamente empiezan y habíamos anteriormente ya tuve la oportunidad de que Angélica habíamos hablado un poquito de nuestras tradiciones que empiezan en México a partir del 12 de diciembre, ¿no? Con el festejo de la Virgen de Guadalupe y posteriormente se va con las posadas y llega lo que es el nacimiento del niño Jesús, que es la arrollada del niño, la sentada del niño y la levantada del niño. Entonces, también muy parecido a lo que pasa en Venezuela, ¿no? En los Andes. Aquí en este lugar de la arrullada del niño y que igualmente que comentaba el profesor, pues en México, dependiendo también de la región, dependiendo también del estado de la República Mexicana, puede variar un poquito las tradiciones, ¿no? Este lugar en Chilpancingo, hay una arrullada del niño que es a las 12 de la noche. Y bueno, a ver, posteriormente, ojalá el año que viene, pude grabar un video. Igualmente que lo que dijo el profesor, con lo de la pandemia, pues las familias, esta ocasión, normalmente se reúnen hermanos, familias grandes, amigos, pero se hizo en familias muy pequeñitas, ¿no? Sin embargo, pues tuve la oportunidad de grabar uno de estos rituales
Y bueno, empiezo por un poquito compartirles que de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, que es el día 2 de febrero, igualmente que en Venezuela, o era aquí en México el 2 de febrero, según él, era el día en que comenzaba el calendario solar de los habitantes de Tenochtitlán. Esto, aunando, se habla entonces de que existe un sol niño que nace y da inicio a la petición de buenas cosechas, muy parecido a lo que comentaba el profesor. Y bueno, en el 24, con el nacimiento del niño Jesús a las 12 de la noche, empieza igual el ritual y se canta, hay unas alabanzas que, que, mm, que hay una en particular, bueno, que es la que cantamos y que va algo así, a ver si recuerdo, aromas se quemen de paz y olor delante del niño, derrámense flores, adórnele reyes y pobres pastores, y cantos entonen a Dios Salvador. Y lo que hacemos es que arrullamos el niño con estas alabanzas, esa es solamente una estrofa, y vamos pasando el niño, ¿no? Empieza a arrollarlo mi mamá, mi papá, mis hermanos, y así se va pasando el niño Dios, ¿no? De manos, y también igual se le va besando, ¿no? En los piecitos. En esta ocasión nosotros decidimos pues no besar al niño, ¿no? Para mantener pues esas reglas que Claro. mantenernos todos sanos, ¿no? Y cuidarnos entre todos. Sin embargo, cantamos y pasamos al niño, ¿no? Posteriormente el niño se viste y es hermoso. Tuve la oportunidad también de ir a uno de estos mercados, siguiendo todos los protocolos de seguridad, porque estaba pues muy cerquita de la casa de mi hermana y llegas tú a ese mercadito y venden, la tradición es que se viste al niño con alguna vestimenta típica tradicional de algún santo y cada año se le cambia de vestimenta, ¿no? Em, y también se le sienta al niño y igual el Día de Reyes, un poquito a lo del niño perdido, ¿no? Que esta tradición volvemos a compararla muy parecida. Em, y también el día el 6, que es el 6, el día de los de los Reyes Magos, se sienta el niño en una sillita de madera, En ¿no? México se pierde el niño o se lo roban. No, en México no hay lo de la pérdida del niño, no. Ahí Ah, no, lo único es que cuando la rosca de Reyes, que es la corona, ¿verdad? mm, Lleva, se hace y se tiene un niño perdido, digámoslo así, adentro de la rosca. Cuando tú partes esa rosca, y si te toca ese niño, la partida de la rosca es exactamente este día, el 6 de enero, tú partes tu pedazo de pan, que es un pan grande, si te toca el niño, que se simboliza con un niño de plástico, si te toca el niño, tú vas a pagar los tamales, ¿no? Los tamales que se van a comer el día el 2 de febrero, que se cierra con el día de de la Candelaria, ¿no? Ahora, el día, ah. la comida de los tamales, el 2 de febrero, todo mundo en México, todavía esta tradición es muy, está muy viva, ¿no? Todo, inclusive aquí en Inglaterra, todos los mexicanos comemos tamales, ¿no? Sin embargo, el ritual, la ceremonia sí se ha perdido y se está perdiendo en México, ¿no? Ahí mismo, porque esta no solamente es es la comida de tamales, ¿no? Sino también hay alabanzas, hay un rosario, exactamente igual que lo que nos comentaba el profesor, ¿no? Y bueno,
Aquí se cree que a México esta tradición se llegó la trajo, llegó a México con Santa Teresa de Jesús y fue muy bien recibida, ¿no? Por los indígenas y igual son unos rituales que están ligados a tradiciones cristianas y prehispánicas, ¿no? Aquí en México. Y pues bueno, se viste al niño y se viste cada año y termina el ritual precisamente con las alabanzas del Día de la Candelaria, que también se hace una fiesta grande, se hacen rituales, se reza y muy parecido, ¿no? Muy parecido a lo que se hace en Venezuela. Yo con mi grupo de niños pequeños, sobre todo, precisamente para lo que tú decías, Angélica, eh, trato de continuar un poquito, vestimos al niño con su vestimenta y lo sentamos en la sillita para que vean mis niños un poquito. Y bueno, y terminamos con la comida de los tamales, que es la tradición, y chocolate, ¿no? No, me hubiese gustado, y de hecho lo tenía planeado, que lo quería, pues no solamente hacerlo esta ocasión con los niños, con mis niños de danza, ¿no? Sino extender la invitación a las otras comunidades para que, y además hacerlo un poquito escénico, ¿no? Para que también incluir un poquito las alabanzas, que no se, para que continúen y que lo conozcan nuestras nuevas generaciones, y también para que la comunidad migrante que vivimos lejos de nuestros países, pues ahora sí que vivamos un poquito y pensemos que estamos un poquito acercándonos a nuestros países, ¿no? Sí. Y a la Magali, vez preservar estas hermosas tradiciones que, como dice el profesor, realmente son bellísimas y son lo que nos da quiénes somos, ¿no? así es. Así es. Magali, disculpa, una pregunta para identificar bien como las fechas. El Sí, niño nace el 24 de diciembre, ¿no? sí, Después, el 6 llegan los reyes. Cuando llegan los así es, reyes, el 6 de enero, se arrulla sí. el bebé, se arrulla el niño. No, el niño lo arrullamos el 24, el día que nace. Ah, el día que nace. Nosotros, sí, Ah, ok, nosotros después de las 12 de la noche, ¿eh? O sea, ok. a las 12 de la noche, nuestro ritual, normalmente nosotros cenamos en México, en mi familia, Ujú. alrededor de las 10 de la noche, ¿no? Ahí tenemos que estar Mm, ya listos para hacer el rosario y terminar con las alabanzas del niño, ¿no? A las ya. 12 de la noche, exactamente a las 12 de la noche empezamos a arrullar el niño y pasarlo y yo he continuado aquí con mis hijas, así es que ahora les dije, pues voy a México pequeñas, pero ustedes tienen que arrullar al niño aquí, ¿no? Entonces, esa es una tradición que la he continuado desde que nacieron, desde que he llegado aquí a Inglaterra, Ok, sin los rosarios, pero las alabanzas sí las cantamos, ¿no? Y ok, arrullamos el niño y hacemos la petición igual, y terminamos besándolo y pasándolo, ¿no? A arrullar ok, a la persona. ok. Ujú. Después de ese día 24 que se arrulla el niño, ¿qué fecha viene? El 6 de enero, Eh, entonces, con los reyes. Sí, se deja el niño, normalmente en mi familia, el miembro, el más pequeño, lo coloca en el pesebre, que igualmente muy parecido igual a lo que ustedes hacen en Venezuela. Se deja en el pesebre el niño dormido, se viste, puede variar, nosotros en casa lo vestimos el 6 y lo sentamos en su sillita de madera, ¿no? Y ahí Ok. permanece sentado El y 6 ya se sienta. se sienta ¿Y cuándo lo el 6. vestiste? ¿Cuándo lo vestiste? Nosotros lo vestimos en mi casa o en su casa, lo vestimos el 6 de enero. Ese es el día que vestimos Ah, se viste a y se nuestro sienta. Se viste y se sí, sienta. sí. Y se Ah, deja en el arbolito para terminar, aunque nosotros
el árbol de Navidad y todo lo demás. Pero mi mamá, por ejemplo, mi mamá deja el pesebre hasta el 2 de febrero, Ya. hasta el 2 de febrero que termina la ceremonia con el Sí, ritual pero el y niño se levanta. perdido, ya va, el niño perdido en el roscón, ¿cuándo es eso? Que se comen El el 6 de roscón. enero. Ah, El 6 de también. enero. Ah, ok. Ujú. El 6 de enero es cuando, sí, Se come el se, roscón y se consigue el niño en el roscón. sí, el niño, el simbólico niño de plástico, digámoslo así, está que va dentro del roscón, ¿no? O de la rosca de Ah, Reyes, ok. que le La llamamos nosotros. rosca de Reyes. Ajá. Ujú. Y Y, después, y se deja el niño sentado en su sillita con su vestimenta nueva, porque también hay unos padrinos que son los que le compran la vestimenta bueno, cada año se le compra nueva. Tú vas a ese mercado y ves reparación de niños, eso es una belleza. Ves diferentes vestimentas de niños y claro, también ahí están los artesanos que hacen estas, al niño, ¿no? Puede ser de barro, y además reparan, porque también tu niño es un niño que tiene mucho simbolismo para ti, ¿no? Entonces, si se le cayó el dedito, se le X, porque tú puedes guardarlo por años o puede ser el niñito que fue de tu mamá. Entonces, claro, también hay personas que reparan sí, a estos restauro, vamos a niños, decir ¿no? restauro Sí, restaurar, sí, de perdón, la, sí, sí, exacto, el restauran, restauro. sí, restauran a estos niños, ¿no? Y, Ujú. y efectivamente el 6 de enero es cuando lo sentamos, se queda sentadito con su vestimenta nueva y se levanta ya ¿En qué el fecha? 2 de febrero y Ah, tú lo tienes que colocar, esa es la creencia en esta región de donde yo vivo. Ahora, hay todo un libro, digámosle así, un pequeño folleto, le llamamos nosotros, con todas las alabanzas y cada día, cada ceremonia tiene su canto específico también, ¿eh? Entonces, terminas con las alabanzas y dejas sentado, la creencia es que tienes que dejar sentado al niño mm, en una vitrina o en un lugar donde pues te va a cuidar, ¿no? Te va a cuidar y todo el año. Y con esto termina esta ceremonia ¿ustedes de también tienen músicos? también igual, exactamente igual que en Colombia, perdón, en Venezuela, también dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, conozco familias que son familias de músicos y que, claro, entre ellos hacen unas ceremonias religiosas Bellísima, bellísimas. claro. Y también, si tú puedes pagar, también vienen los músicos y efectivamente, por ejemplo, lo que preguntabas, ¿no? Por ejemplo, la arrullada del niño. La arrullada del niño, pues, son en todas las casas, en todas las familias, el mismo día, ¿no? Por ejemplo, igual lo del 6 de enero, en cada familia, o sea, ese día es el día que hay, eh, que se tiene que sentar al niño, ¿no? No sé si exista esto, se va perdiendo, ¿eh? Y sobre todo en las ciudades se ha Sí. ido perdiendo se parte la rosca de Reyes, eso sigue, continúa muy, muy fuerte, pero esta ceremonia no se da tal cual, ¿no? Que es Ya. lo que yo he tratado un poquito de introducirlo con mis niños, ¿no? Para Mm. volver a, a que renazca esta tradición, aún lejos de nuestro país. Y tengo la gran fortuna de que personalmente en mi familia se vive esta tradición y mi madre todavía la continúa hasta el 2 de febrero, ¿no? Ujú. Ya. En el caso de Néstor, en Venezuela, el 2 de Sí. febrero en Mérida, ¿qué se hace ese día? Porque en México se hacen los tamales, pero ¿qué se hace en Mérida? Acá en Mérida, en algunos pueblos, lo que se hace es una misa y una festividad popular que congrega muchas personas de distintas comunidades, de distintos pueblos. Entonces, en lugares como En la la calle, parroquia, en la plaza, ajá, en la sí, parroquia. sí,
Pero hay un lugar aquí, como un poblado semiurbano que existe aquí en Mérida, que se llama la Parroquia de Santiago de la Punta, que justamente allí es donde es como el epicentro de la celebración de la Candelaria. Entonces lo que vemos allí es una festividad popular en la calle en la que se realiza un baile, un conjunto de bailes muy específicos, y hay una cofradía de personas que se dedica todo el año a practicar este baile y que tienen muchos años en eso, y son personas que son los que llaman los vasallos de la Candelaria. Entonces, estas personas son las que realizan el baile, se disfrazan para realizar el baile, que según algunas interpretaciones que han hecho estudiosos sobre el tema, son bailes propiamente provenientes del periodo prehispánico, pues tienen muchas connotaciones incluso agrarias también, de la siembra, de la cosecha, todo esto, ¿no? Eso es lo que se hace, y también se hace, ese mismo baile se hace en, en el valle, en un lugar cerca de aquí de la ciudad de Mérida, hacia el norte de Mérida, en el valle, y en otros pueblos también se hacen estos bailes de la Candelaria. Lo que me parece más interesante entre lo que México y Venezuela, el hecho de celebrar el Día de la Candelaria, porque vamos a estar conscientes que fueron rituales que lo hacían los indígenas, donde no había internet, no había teléfono, no habían caballos, y, o sea, los indígenas de Venezuela hacían cosas al mismo tiempo que hacían los indígenas de México, los cuales vamos a estar conscientes que en ese momento, en ese entonces no había comunicación, o sea, estamos hablando más de 500 años atrás. Y no, se hacía en México y también se hacía en Venezuela. Coinciden las fechas de sequía y coinciden los rituales, incluso sacrificios humanos, porque en México se hacían sacrificios humanos. Entonces es muy interesante, ¿no? Estas Sí. similitudes y estos eventos que coinciden, porque, bueno, el hecho de que ya la iglesia viene, trata de imponer la religión, los españoles tratan de imponer su cultura y lo logran, pues ellos simplemente lo que hicieron fue agarrar esas fechas y transformarlas en religión, eventos católicos. Claro. ¿Ya? Así es. Pero las fechas de los indígenas coinciden y ellos no se comunicaban entre sí. Pero vamos a decir, había una comunicación sensorial, vamos a decirlo, o que el mismo ritmo de la naturaleza los llevaba a que coincidieran en esos rituales. Es muy interesante esa parte, ¿no? Así es, perdón, Sí, Angélica. sí. No, o sea, tú sabes como cuando dicen, cuando alguien está inventando un avión aquí, de repente en este país, también lo estaban inventando en otro país, esos paralelismos Sí. humanos, o sea, de la humanidad, o sea, la humanidad está conectada de otra manera, o sea, sensorialmente estamos conectados, porque es increíble, o sea, ¿por qué no es el 5 o el 6 o el 15 de febrero? ¿O por qué no lo hacían en enero? No, es exactamente las mismas fechas que usaban los indígenas, Sí, porque una cosa increíble, o sea, eso me llama mucho la atención. Muy interesante, de verdad Y que sí. también lo que dice igualmente, ¿no? Lo del 2 de febrero ahorita que estoy escuchando, qué bello. También en México, igual, el 2 de febrero, por ejemplo, hay un lugar, y si tienen la oportunidad, que se llama Tlacotalpan, Veracruz, que ahí cierran el Día de la Candelaria o la Virgen de la Candelaria con una fiesta bellísima. De hecho, la UNESCO lo tiene como patrimonio de la humanidad. Sacan a pasear a la Virgen, la visten con flores preciosas y la sacan, ¿no? En una lancha. ¿En dónde? En una lancha. Esas Disculpa, no tradiciones, se escuchó, sí, Magali, una lancha. ajá, ¿Cómo sí. se llama la zona? La zona se llama Tlacotalpan, La, Veracruz. la Cotalpa. Tlacotalpan. Cotalpan, Sí, de Veracruz. sí, está como a 100 kilómetros del puerto de Veracruz. Yo no he estado ahí, pero es una yo tengo en mi lista y que ojalá llegue a vivir esas tradiciones de México bueno, y de Latinoamérica, ¿no? Ya estoy anotando ahorita aquí Mérida, profesor, Sí. porque la verdad es que espero Sí. poder también llegar Bellísimo. Mérida a es vivir eso. bellísimo. Claro, Sí, sí, claro, sí. bienvenida.
Gracias. Muy bien. Sí. Oye, qué chévere. De verdad que sí estaba bastante interesante el tema. Una pregunta, Magali, ¿y se toma, qué hay que darle a los músicos de México? ¿Se les paga Sí, solamente o ellos también no, sí, hay bueno, que darle de tomar? claro que sí, por ejemplo, el día de Navidad, lo más, hay el ponche, que es digamos, con frutas de la Ah, temporada, y recuerdas que nos comentaba también la profesora Concepción, que si tú le pones piquete, que es este aguardiente parecido al tequila, digámoslo así. Y bueno, en esta área hay también un tipo mezcal, ¿no? Un ah. aguardiente que se toma en esta área de esta región. ¿Se hace con Y caña de bueno, azúcar? ¿Y también lleva anís y sí. azúcar por casualidad? No lleva anís, pero por ejemplo en otro estado, que es Michoacán, que es donde yo estudié, ahí hay un licor o una bebida, no sé si es licor, la verdad no, pero hay una bebida que se llama charanda y que es de anís y que es cuando yo era estudiante y nos íbamos a investigar las danzas, em, es la que se toma en la región, ¿no? ¿Será porque es frío? ¿Es frío esa Porque es muy zona? frío, porque esa región de Michoacán es muy, muy, muy fría, ¿no? Muy Eh, fría en invierno, entonces, pues ese es el típico bebida que se les da a los músicos y para continuar, ¿no? sí, yo creo que Y esa en cada bebida es por región, el clima. Yo creo que, o por sea, el clima, esa del anís, el anís debe ser para el músico aclarar la garganta y sí, mantener sí, la sí, sí, garganta sí, caliente, porque las cuerdas vocales se enfrían y no suena igual, no suena igual. claro, Y claro, se claro, dañan las cuerdas vocales con el frío también, ¿sí? Claro. e- Sí. exactamente, sí, y en esta región de nosotros es un poquito más el mezcal o el aguardiente, ¿no? Porque es más caliente, ¿no? Veracruz. Es un poquito más Bueno, caliente, no es tan frío como el otro. hablando de Guerrero. Nunca he estado en Veracruz, no, digo, sí, perdón, en el puerto de Veracruz, pero no en esta región. Y bueno, me imagino que también tendrán su bebida, ¿no? Como todas nuestras lugares que entre una región y otra puede variar un poquito, ¿no? Sí. Muy interesante. A colocar, voy a cerrar la grabación para poder nosotros hablar y cerrar nuestra conversación. Entonces vamos a despedir este webinar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante saber las similitudes y diferencias con México. Gracias por explicarnos esto, Magali. De verdad que excelente.